Muy buenas tardes, como siempre es un gusto tenerlos en este programa desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Hoy es lunes y bueno, pues tenemos muchas ganas de chambear, ¿verdad, Víctor? Tenemos muchas ganas de chambear. Como todos los días. Como todos los días, pero los lunes vienen con un poco más de ganas. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña una vez más el profesor Francisco Ornelas. Ornelas Gómez, así es, profesor. ¿Cómo ha estado? Bien, caminando en la vida y participando de algunas actividades, como fue estar en la mañana en la radio con el señor Marco Antonio Guevara, sí, y tocar algunos temas que son de interés tanto en lo nacional como en lo local. Así es. Sí lo escuchamos, hablaba usted de las reformas. Así es. ¿Usted qué está opinando de la reforma? Ya llevamos algunas que están autorizadas. Se autorizó primero la reforma laboral, que sí, fue en el periodo de ya al final del sexenio de Calderón. Así es. Él la impulsó, la reforma laboral. Sí. De hecho, pues dice que él es el de acuerdo, claro, con el que le va a suceder. Sí. Y luego sigue la de telecomunicaciones, que se queda atorada. En el caso de la reforma laboral, pues no se ha visto nada, ¿no? Los trabajadores sentimos que siguen en las mismas condiciones que con reforma y sin reforma. ¿Usted qué opina? Pues para empezar son situaciones, hechos y procesos, y en este caso reformas complejas que no se pueden ver en corto plazo, a veces se van a ver a mediano plazo. Y ver resultados podría hablarse ya de un año y medio, o sea, estaríamos hablando por allá del 15 o a fines del 14, pero de entrada, parte del, no sé, importante de dicha reforma, pues ya se está aplicando, y se está aplicando hasta en los medios oficiales como es el Senado, que contratan a gente por, ¿cómo se llama? Por 15, sí, a contrato, por 15 días o por un mes o por 3 meses, y luego renuevan, de tal manera que es gente que está desprotegida en los elementos esenciales y fundamentales que al menos se dieron en muchas décadas de nuestro país, producto de la Revolución Mexicana, esas prestaciones que se ganaron con los sindicatos en otros tiempos, porque ahorita los sindicatos, al menos los líderes, ya se sirven de los trabajadores y no sirven a sus agremiados en lo fundamental. Eso es correcto. Así es, y esos contratos así se están manejando de mil formas en muchos lugares, los subcontratos, los contratos ¿cómo le llaman a algunos? Que las mismas instituciones públicas, como decir el ISSSTE, como decir el Seguro Social o en educación, contratan, por ejemplo, servicio de vigilancia, contratan servicio de limpieza, contratan la Cámara de Senadores, y ellos no responden, entonces ellos se lavan las manos y esta gente está sin prestaciones, o sea, vive al día del salario que les dan, que para partir son salarios muy bajos porque están sujetos a... Esta mañana se comentaba, y todo el mundo lo comenta, son salarios, en la gran masa laboral son salarios muy bajos. Quienes tienen salarios razonables son los técnicos, los ingenieros, los que tienen licenciaturas, que tienen el empleo, pero la gran masa, como decimos, la masa maquiladora, que es la mayoría, podríamos decir un 75, 80%, pues tienen salarios muy bajos, ¿no? Estamos hablando de 3.500 o 4.000 cuando más, con bonos y todo, al mes, para sostener a 2, 3 gentes, pues son salarios muy bajos, ya ni siquiera los 6,000 pesos que proponía como un salario decoroso el señor Cordero. Estamos hablando de 900 o 1,000 pesos haciéndole a la semana, entonces no está canijo. Pero habló usted de los líderes, ¿Perdón? Habló de los líderes, y sí hay que poner el dedo en la llaga en cuanto a los líderes, ¿verdad? Porque hablábamos aquí que los profesores de la CENTE, de alguna manera, pues estaban siendo manejados por los líderes, que ellos sí recibían muy buen dinero. Los líderes. Como profesor, ¿qué opina? Bueno, para poder dar una opinión que se pueda enmarcar en un contexto no dogmático, no sectario, no así, muy, ¿cómo diría yo?, muy regular. Hay que entenderlo
en el contexto en general. Sí. De entrada Peña Nieto, al iniciar su gobierno, pues hoy Sí. estamos de cumpleaños, como dicen los comentaristas a El nivel primer nacional. año de gobierno. Estamos de cumpleaños, el Ajá. primer año, no, el primer año del pacto, Ujú. el pacto por México. El primer año del pacto por México. Y ¿qué significa eso? Simple y sencillamente darle ya visibilidad a lo que ya se practicaba en las décadas pasadas, principalmente en la era del presidencialismo priista. Sí. ¿A qué me refiero a esto? El Pacto por México ahora es que son los tres personajes que encabezan a los tres partidos mayoritarios, el PAN, el PRD y el PRI, y a los demás pues ni los toman en cuenta de alguna manera porque pues ellos mismos así se han manejado nada más para obtener prebendas. Así es. Y me refiero a los demás partidos que ni los vamos a mencionar, con todo el respeto para algunas gentes que están en los partidos, no tanto para los líderes, porque ellos viven de un presupuesto que es muy generoso para la clase política. Por eso Sí. este pacto hace posible que se manejen, que caminen más, y en el caso de Peña Nieto son ya 6 reformas las que están con la idea que termine este año y terminen las 6 reformas ya, cuando menos, si no aterrizadas todas, la mayoría. ¿De qué estamos hablando? Que antes pues existía lo mismo, nada más que era simulado. El líder de la Cámara de Senadores, perdón, el líder de la fracción priista, les iba y le daba línea a todos los compañeros para que levantaran el dedo. Lo mismo hacía el líder del PAN, lo mismo hacía el líder del PRD. Sí. Entonces era un grupito nada más los que acordaban Ujú. y luego se trasladaban a los 400 diputados de hace años, a los 500 actualmente de la Cámara Baja, que son los diputados, pero ya existía. Ahora lo hicieron más, diríamos, más flexible, más práctico, para poder empujar la reforma más rápido. Y prueba de ello es que entró la laboral, inmediatamente entró la telecomunicaciones, y luego se Entonces siguieron decía que se había con la educativa. ¿no? Sí, pero a eso voy yo, cómo se está dando este proceso. Sí, sí. Para irlo avanzando, ya tocamos lo de la laboral. En el de telecomunicaciones, pues ya se estancó. Podríamos decir que la letra chiquita, en este contexto, ¿qué significa la letra chiquita? Las leyes secundarias que le van a decir qué es lo que se va a poder hacer y no hacer en la telecomunicación. Por ejemplo, se va a permitir el ingreso de 3 o de 4 o de 5 canales, ya están en proceso. Sí. Se va a permitir una televisora pública, así como había antes, una televisora del Estado, o una televisora para darle voz a los pueblos indígenas. Así es. Entonces ahí está estancada, ya se va a pasar hasta el año que entra, tal vez en marzo, en abril. Por lo pronto se quedó pues ahí para la de telecomunicaciones, que es importante porque le pega a uno de los poderes fácticos que toda la vida nos mangonearon. Yo me decía, y yo creo que usted también se dice y se pregunta, en estos momentos andan premiando a Jacobo Zabludovsky, cuando Jacobo Zabludovsky le tenía de alguna manera puesta una mordaza. Él era de alguna manera el que se encargaba de decirnos para dónde ir, qué escuchar y qué no escuchar, y cuál era la palabra válida y cuál era la ley que funcionaba y cuál era el camino que teníamos que seguir en la década de los 60, de los 70, de los 80, etc. Era el portavoz del gran presidencialismo que todo lo absorbía en la década pues, del priista. Y a Jacobo Zabludovsky pues lo están premiando ahora, cuando de Tlatelolco él no dijo nada, dijo no pasa nada, fue un desaguisado de estudiantes, fue cualquier cosa, y yo no sé cómo tienen cara para ir a recibir premios. Esa es una. Estamos pues hablando de pegarle al duopolio de Televisa y TV Azteca, que ya mismos los priistas, en voz de su más destacado representante de tipo intelectual como era Jesús Reyes Heroles, decía: lo que la escuela hace en la mañana, la televisión nos lo desbarata en la tarde. Ya el mismo decía Reyes Heroles en los 70s o fines de los 60s, yo pienso que en los 70s, que en ese periodo fue, creo, secretario de Educación Pública, pues que la televisión era un agente que no ayudaba a la educación, que era lo contrario. Bueno, exactamente. Hay pocos canales que se ayudan en la educación. Así es, y que la televisión se encarga de enajenar, se encarga de meternos en el consumismo, meternos en el vacío, que no pensemos, que no reflexionemos. Esa es una. Yéndonos a la tercera, a la pregunta suya de la reforma educativa, pues es una reforma que no acaba de cuajar, y no acaba de cuajar porque de alguna manera no se toma a fondo los contextos tan diferentes
y tan complejos, las diferencias tan contrastantes de, por ejemplo, un México rico de alguna manera del norte, un México con un nivel elevadito en muchos terrenos del norte, a un México pobre del sur, con condiciones, lo vemos, o sea, los conflictos que se están dando ahorita para venir a fortalecer mi posición, en ese sentido, se están dando en los estados y se viene de ya de varios lustros, para no decir que varias décadas, es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán. Y son los fuertes, son los bastiones de la gente, y que en su principio ellos empujaron beneficios y logros muy importantes que tiene el magisterio ahorita, se los deben a las luchas de ellos contra Jongitud Barrios, contra Carlos Jongitud, que es lo que permite luego el ascenso del Bester Gordillo a la sombra de Carlos Salinas de Gortari. Pero ¿por qué no aterriza esa reforma? Pues porque de alguna manera en su origen está mal. ¿De qué estamos hablando cuando digo está mal? Porque se fue generando, o valga la expresión, o valga la idea que yo manejo ahí desde mi muy personal punto de vista, se fue generando un monstruo, un Frankenstein en todas las órdenes, educativo, en salud, en lo económico, en pesca, en agricultura, y ahora no hayan cómo meterlo a la jaula. Y estamos hablando, ya la gente ya no cree. Entonces la educación, cuando dicen hay una reforma educativa para que el maestro se beneficie, para que el maestro se califique mejor, para mejorar los salarios, pero ya el maestro, el verdadero maestro, para empezar, así en el fondo, el verdadero maestro siempre ha estado en las aulas y ha luchado, pero ya como que se ha pervertido eso, porque al menos en lo que maneja la prensa, de los millones que le están dando a maestros que no están trabajando, específicamente en el caso de Oaxaca, y la pregunta, Chiapas también, y Guerrero también se ha dado, y Michoacán también. Yo lo que me digo, si nosotros con un maestro de la década de los, parte de los 60, de la década, más bien en el caso mío, de la década de los 70, 80, 90 y hasta el 2010 que trabajé yo, mis 40 años de maestro, pues si trabajando nos encontramos que nos quedábamos a veces, nos faltaba para darle más a los muchachos, sin perder clases, sin hacer puentes, qué sé yo. Claro, pero imagina estos niños ahora. Había la real vocación de maestro, actualmente también la hay. Eso sí. Sin embargo, se han distorsionado muchas cosas. Se han distorsionado muchas cosas. Yo recuerdo que uno de los baluartes de todos los chavos era precisamente los maestros, los profesores. Bueno, yo aquí sí quisiera reafirmar lo que alguna vez y lo dije aquí en este lugar. Los maestros que venimos los logros que se ha dado a lo largo de un siglo en este México, a lo largo de 90 años, después del 20, o a lo largo de 80 años, con más precisión, a lo largo de 80 años, son productos, muchos de ellos logros de la Revolución Mexicana, que a paso lento y a trompicones, pero se han dado, por ejemplo, principalmente en la época de Cárdenas, pero en lo educativo, pues arranca terminando la revolución, arranca Vasconcelos, funda ya hace como 90 años, en el 23 funda a la SEP, y se apoya en maestros muy destacados, incluyendo, por ejemplo, la Premio Nobel de Literatura de la chilena, a esta Gabriela Mistral, que no era su nombre, pero así lo conocemos como Gabriela Mistral, que todavía no era Premio Nobel, para impulsar la educación rural. Y nosotros crecimos con unos maestros que fueron unos gigantes de la educación, como maestros de la era cardenista, de la escuela rural, de las normales rurales, de las normales urbanas. Entonces esas generaciones a su vez les dieron a nuestros padres las herramientas, y ellos a su vez nos las dieron a nosotros en la década que estudiamos, que fue de los 50 y los 60, y nosotros seguimos la tradición, pero se ha ido perdiendo muchos de esos valores, porque se ha ido descomponiendo el tejido social, y entonces ya en lugar de ser un proyecto de tipo educativo el que impulse la reforma, es un proyecto más que nada de tipo político y de tipo mercantil y de tipo de competitividad, y enfrentarnos a no sé qué. Hablamos ya de mercado, es como querer ver la escuela como una sucursal del mercado, de los negocios,
o querer ver a los maestros como agentes que les preparen a simples maquileros, no sé cómo explicarlo, pero por ahí va la descomposición, que no es un proyecto con una vocación educativa, sino un proyecto político para decir, bueno, estamos haciendo una reforma, y estamos haciendo otra y otra y otra. Claro que le apostamos a la reforma educativa, claro que le apostamos al mejoramiento del maestro, claro que le apostamos a que los alumnos se superen y lleguen a tener educación superior, como también lo señalábamos. Qué bueno que en Chihuahua todos los estudiantes están estudiando en este régimen de César Duarte. Qué bueno, porque esos jóvenes se están abriendo a nuevas tecnologías, están abriendo su mente a nuevos proyectos, a nuevos pensamientos. Pero qué malo que en otras situaciones, como son los países del sur, perdón, los estados del sur, rectifique ahí rápidamente, Guerrero, Chiapas, es que ellos traen un atraso que, mire, ahorita se me ocurre así rápidamente hacer el símil, el comparativo, como cuando llegan los revolucionarios a la Ciudad de México, los zapatistas, principalmente los zapatistas, y también con Villa se andaban muy derechitos. Villa tenía un control de disciplina y los tenía bien armados y bien alimentados y bien vestidos, etcétera, etcétera, y bien montados. Y en el caso de Zapatista, pues llegaban a ocupar las residencias de los porfiristas en la Ciudad de México, como lo hicieron en otros estados. Y destrozaban los pianos para prender lumbre, y destrozaban las cortinas para ponerse las monturas de los caballos, porque era gente que no tenía nada y de repente tenían todo, y tenían enfrente a los enemigos y destruían libros que los echaban a la chimenea para calentarse. Entonces hoy hago ese comparativo de que una gente que ha sido toda la vida explotada y marginado, como son los estados del sur, pues ahora están cobrándose agravio de muchas formas, y se ha ido permitiendo, es decir, no trabajamos y chantajeamos o le cobramos factura al gobierno y estamos obteniendo cosas así. Pero yo me pregunto, ¿y los niños? ¿Los niños dónde quedan? Eso es, usted acaba de poner el dedo en la llaga. Sí. Puede ser un pequeño. Nos acaba de llegar un mail sobre las reformas políticas en el primer año de gobierno. A ver si la podemos tomar, Omar, esta que nos llegó de aquí, porque es la laboral primero, sí, luego la de telecomunicaciones, y luego sigue, si no ando errado, sigue la de ¿cómo se llama? La educativa. Así es. Y luego más adelantito de la educativa está la que está ahorita, la política. Aquí lo que nos están tratando de decir es que en el primer año ya se les están cayendo. Sí, es que han sido reformas así como muchas reformas que no terminan por aterrizarse, como le decía yo, las telecomunicaciones, que se quedan en un momento dado pues para los próximos periodos de los diputados. Así es. Y ahorita estamos en la política. En este momento se está trabajando la reforma política. Mire, si me permite, con respecto así en la reforma en general, los mexicanos, y esto lo decía Octavio Paz, no me equivoco, Octavio Paz lo dice en su libro El laberinto de la soledad, los mexicanos le apuntamos mucho como a la forma, o a las imágenes, o a la cuestión religiosa en lo general. Entonces como que cuidamos la forma, pero descuidamos ir al fondo. Y en este caso yo decía en la mañana en la radio precisamente que hay que ir a la raíz, que mientras 40 le están pegando a las ramas, uno le está pegando a la raíz. Y aquí lo simbólico es pegarle a la raíz al mal de fondo, de raíz, arrancar lo que está mal y poner un nuevo árbol que venga a dar buenos frutos. Y en este caso hay que ir al fondo. Si no se va al fondo de la reforma educativa, si no se toman las diferencias notables que hay entre las comunidades muy marginales, de extrema pobreza, eso se llama ahora polígonos de pobreza, de Oaxaca, de Guerrero, de Hidalgo, de Chiapas, de Michoacán, y donde además señorea el narcotráfico, pues entonces no vamos a avanzar, se van a dar nomás, como decir, reformas mediáticas. Entonces, lo que mencionábamos en la mañana, o al menos fue mi opinión, es no apuntarle a la forma, sino apuntarle al fondo. Y yo me atreví a sugerir, decir, bueno, pues siempre lo he dicho, la presidencia tiene todo el recurso como el gobernador, el recurso humano, el recurso financiero, los mejores consejeros, si es que quiere tener los mejores consejeros que le digan, por aquí hay que irnos, hay que medirle hay que medir la opinión del ciudadano, hay que escuchar al ciudadano, hay que escuchar a los grupos, a las organizaciones no gubernamentales,
porque nos van a dar rumbo. Si el gobernante no atiende eso, entonces hay un divorcio y entonces pues hay que darle pan y circo al pueblo y que arríe el que viene atrás, o sea, que cargue con los problemas que viene atrás. Por eso también en la mañana le decía yo que pues que Peña Nieto se saca no la rifa del tigre, sino la rifa del zoológico, pero cuando yo afirmo eso lo hago porque es mucha la complejidad y la problemática que México arrastra, es mucha, y también lo señalaba en alguna ocasión, y lo han mencionado, lo mencionan en estos días y lo menciona la radio y la prensa. Estamos hablando de que en 20, 30 años no se hicieron las reformas que hoy se están haciendo así, una tras otra, al vapor, o muy presionadas, pues estamos hablando de 6 reformas que se tratan de sacar en este año, o sea, la siguiente, ahora en diciembre, es la energética. Pues ¿de qué estamos hablando? O sea, de un grupito que está haciendo eso y obviamente nos va a afectar a todos porque esto va para largo, se supone que una reforma para 15 o 20 años o más, 30 años. Se hablaba de la reforma educativa y estábamos hablando de los profesores de aquel entonces que le tenían mucho cariño a su profesión. Así es. Y que de alguna manera, bueno, pues sí querían a los niños y querían que aprendieran y que salieran muy bien preparados. Sin embargo, bueno, estos nuevos libros de textos con ciento y tantos errores que tuvieron, pues no van a ayudarle mucho a todos estos niños de la actual generación, ¿no? Bueno, al final de cuentas los errores sí cuentan, pero los contenidos es muy importante, sí. y la dosificación de los contenidos, y ahí donde yo pondría el dedo, sin dejar de reconocer que lo que lleva S debe llevar a S, y lo que lleva H, la H también. Así es. Los contenidos que se olvidaron ya del civismo, mire, y lo voy a traer a colación porque es la reforma, de qué estamos hablando, y esta mañana lo señalaba en la prensa, yo trato de publicar un texto sobre el general Felipe Ángeles domingo pasado, y no lo sacan, pero hay páginas completas en otras áreas, claro, que pagan muy buen dinero, porque imagínense lo que cuesta una página completa para que salga una diputada, y en otra página vuelve a salir la misma diputada. ¡Ah, caramba! ¿Para cuántos miles les gusta? Miles de pesos, sí, claro, 20,000, 25,000 o 18,000 las 2 páginas. Así es. Pero para decirnos, yo tengo todo esto y se lo debo a mi papá, porque cuando le preguntan, oiga... ¿Habla usted de los Aguilar? Sí, cuando le preguntan a la diputada Aguilar, dice, oiga, ¿y cuál es su referente? ¿Cuál es el personaje que a usted le toca? Pues mi papá, yo decía, bueno, pudo haber pensado en Benito Juárez, en Morelos, y también incluir a su padre, y le dio rumbo y le dio educación, pero no lo menciona más que a él. Y luego, bueno, pues también que le agradezca de pasada porque su hermana es diputada, y porque su hermano ha sido diputado, y porque su padre ha sido diputado 3 o 4 veces, local y federal. Entonces, estamos hablando de una descomposición política ya. Y la reforma en este momento es política. Entonces vamos a seguir con esa descomposición política al interior de los partidos, en que los ciudadanos están viendo que los mismos se reciclan en ese caso. Así es. Y luego en muchos casos, en muchos casos vemos a los mismos el niño verde cuando no son senadores, son diputados. Y si no es la esposa, o es la hija, o es la sobrina. O sea, un nepotismo, pero además con unos sueldazos, y la gente dice, bueno, ¿cómo le hacemos nosotros? Porque tenemos muchas necesidades, y luego se lee en la prensa y se escucha en la radio y en la televisión también, pues que van a recibir aguinaldos, entre sueldo y aguinaldos 200,000 pesos, o algunos señores van a recibir 400,000 pesos, los senadores 400 o 500,000 pesos. Estás hablando de lo que muchos trabajadores van a ganar en 5 o 10 años. Así es. Y que muchos de nosotros pues lo vamos a ganar esa cantidad de los 300 o 400 o 200,000 pesos, también la vamos a ganar en algunos años, incluyendo los aguinaldos, pues lo vamos a ganar a lo mejor en 2 o 3 años con nuestros sueldos que nos permitan vivir decorosamente, pero al grueso de la población no. El grueso de la población no va a ganar los 200,000 pesos en un año, lo va a ganar en 3, 4, 5, 6 años. Sí. Y entonces, a esa descomposición política, nomás le van a dar una barnizada por encima, nomás vamos a quitar unas ramitas y a enderezar otras. Ahí hoy en la mañana le decía que Peña Nieto debía dar un golpe de timón. Y el problema para Peña Nieto, por eso mete el Pacto por México,
porque bueno, le apostamos a que todo salga bien, porque si no se nos va a descomponer el país. Ya lo estamos viendo en Michoacán. Mira, aquí tengo algunos de los sueldos que van, de los aguinaldos que van a ver, menciónamelo para que me el den. gobernador de Banco de México va a recibir 890,764. Carstens. Y los subgobernadores del Banco de México, no sé cuántos serán, pero van a recibir una cantidad casi similar, 845. ¿Cuánto? 845,200 de aguinaldo, ¿verdad? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Sigma Mesa, va a recibir 580,644. Hay gentes que en su vida los ganan, ¿eh? Si no, sí. Todos los sueldos de 20 años. Sí, pues lo que está recibiendo de aguinaldos, pues está recibiendo de aguinaldo como maestro con 40 años, pues lo voy a recibir, esa cantidad la voy a recibir en 8 o 10 años de aguinaldos. Imagínense, juntando todos mis aguinaldos de 8 o 10 años o 12 años. Habiendo entregado 40 años y muchos maestros pues 30, 35, pero en otras palabras yo no lo voy a recibir porque a lo mejor ya cuando quiera alcanzar esa cifra pues ya estoy muerto. Así es, definitivamente. No es una cosa de burla. Y hablaba usted de los diputados, por ejemplo esta a la que se refiere Aguilar, pues va a recibir 198,187 pesos de aguinaldo, más el sueldo, más sus viáticos, los viáticos, más las prestaciones que para atender a los ¿cómo se llama? Las gentes que ellos atienden y los coordinadores que le dan 20 o 30 mil pesos porque tienen que atender a los ciudadanos, que no es cierto que los atiendan, algunas. Hay sus excepciones, desde luego que hay sus excepciones. En los políticos hay excepciones, hay gente que nos dan rumbo en las editoriales, por mencionar uno, Javier Corral, por mencionar a uno. En su tiempo, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez, y hay muchos. Porfirio Muñoz Ledo, de sus principios. Sí, porque siempre ha estado viviendo el presupuesto. Él se ha acomodado en todos. Fue dirigente del PRI, fue secretario de Estado con López Portillo, con Echeverría, pero cuando ya no. De Puebla. Así es. No. Perdón, nunca ha sido gobernador. Ese es Manuel Bartlett. Ese es Bartlett. Pero luego se pasa, o sea, él ha dirigido al PRI, luego dirigió al PRD y luego se hizo a otro partido para ver si le hacía al Partido del Centro Democrático, no sé, que nomás votaron, pues no sé si sus familiares y allegados, porque no la hizo para nada. Pero ha vivido encantado porque está hasta trabajó con Fox, con Fox en Europa. De tal manera que es una persona que al menos yo considero que una cosa que hizo es imperdonable, como haberle arrebatado la gobernatura a los nayaritas en la figura de Alejandro Gascón Mercado, a cambio de darle una senaduría a uno del PPS, que era Jorge Kuchina. No se vale porque fue robarle las esperanzas a los nayaritas que estaban con un líder, Gascón Mercado, que era un líder del tamaño del líder del doctor Nava en San Luis Potosí. Como hay líderes así que luchan y llegan a obtener logros como Luis H. Álvarez aquí en Chihuahua, cuando ganan Juárez, Chihuahua, la mayor parte del estado. Entonces son proyectos que empuja a la gente, durante muchos años van avanzando. Si queremos que esto se fortalezca, tenemos que darle espacios a esas expresiones de hartazgo para poder crecer. Entonces aquí en la mañana yo decía, el presidente tendrá que ser un estadista, pero para ello tendrá que hacer cambios de fondo. Exactamente. De fondo, no de forma. Nos dicen que se nos está terminando el tiempo, profesor, y pues es muy agradable la charla que tenemos con usted actualmente. ¿Qué tal si nos vemos por aquí la semana que entra? Pues para ver cómo va lo de la reforma política, porque está interesante. ¿Qué pasó con lo de la reforma energética, con la encerrona que tiene ahí, o el cerco que tiene ahí entre el Manuel? Bueno, no estoy muy enterado ahorita de exactamente cómo está la situación, pero la reforma política, mire, yo lo que le apuntaría era a la ciudadanía. Sí, señor. A los candidatos ciudadanos. Bueno, regresamos en un momento, no se nos vaya, por favor. Así es, profesor. Sí, ya para la próxima ya.